En la historia del fútbol sudamericano, hay países que siempre han tenido estrellas mundiales. Brasil tuvo a Pelé. Argentina tuvo a Maradona. Uruguay tuvo a Francescoli. Y Chile. Chile tuvo a Leonel Sánchez. ¿Sabías que hubo un delantero chileno que, tras liderar a su selección al tercer puesto en el Mundial de 1962, siendo goleador del torneo junto a Garrincha y Babá, terminó sus últimos años conectado a una máquina de oxígeno y casi olvidado por el club al que le dio todo? Él se llama Leonel Sánchez. Esta es una historia de gloria absoluta, de garra indomable, de una batalla de Santiago que paralizó al mundo, y de un olvido que el fútbol chileno nunca debería haber permitido. Chile se levantaba de las cenizas del terremoto más potente de la historia. El país necesitaba un héroe. Y Leonel Sánchez apareció. Con su zurda prodigiosa, con sus goles, con su personalidad arrolladora, llevó a Chile a la hazaña más grande de su historia futbolística. Pero el tiempo, a veces, es cruel con sus héroes. Los aplausos cesaron. La fama se desvaneció. Y el hombre que una vez hizo soñar a todo un país, terminó enfrentando una realidad muy distinta a la gloria que había vivido. Esta no es solo la historia de un gran futbolista. Es la historia de cómo un héroe nacional puede pasar de ser amado por millones, a luchar contra el olvido. Datos para pantalla. El 25 de abril de 1936, nació en Santiago, Chile. El apodo, el Gran Leonel. Posición, extremo izquierdo 1,72 metros. Leonel Sánchez Lineros nació el 25 de abril de 1936 en Santiago, Chile. Fue hijo de un boxeador profesional, lo que quizás explica el carácter combativo que lo acompañó toda su carrera. Desde muy joven, mostró una habilidad innata con el balón. Su zurda era prodigiosa. Elegante, potente, precisa. Su estilo era el de un puntero izquierdo clásico, de esos que encaraban, driblaban y hacían del fútbol un arte. Debutó en Universidad de Chile en 1953 y, a lo largo de 16 temporadas, se convirtió en el máximo ídolo del Ballet Azul. Ese equipo legendario, dirigido por el entrenador uruguayo Luis Álamos, revolucionó el fútbol chileno y ganó 6 títulos entre 1959 y 1969. El Ballet Azul encantó al país con su fútbol ofensivo y vistoso. Y en el centro de aquel equipo maravilloso, brillaba la zurda mágica de Leonel Sánchez. En total, con la camiseta de la U, disputó 412 partidos oficiales y anotó 167 goles. Fue el máximo ídolo del club. Pero su grandeza no se limitaba a los goles. Era un líder, un guerrero, un jugador que no se achicaba ante nadie. Un detalle humano que lo define, hijo de boxeador, aprendió desde pequeño a no retroceder ante los desafíos. Esa herencia marcaría su carrera para siempre. En 1953, debut en Universidad de Chile, 17 años. 412 partidos y 167 goles con la U. 6 títulos con el Ballet Azul, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969. El Ballet Azul, la delantera legendaria de la U. Cita sobre el Ballet Azul. Fue el equipo más importante en la historia de Universidad de Chile, hinchas azules. Pero para entender la gloria de 1962, primero hay que entender el horror de 1960. El 22 de mayo de 1960, Chile sufrió el terremoto más potente registrado en la historia de la humanidad. Una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter arrasó el sur del país. Las cifras son escalofriantes. Entre 2.000 y 6.000 personas murieron. Más de 100.000 damnificados. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. El país se desangraba. La economía se derrumbaba. Y en medio del caos, surgió una pregunta que nadie quería formular. ¿Cómo iba Chile a organizar un mundial 2 años después? Muchos exigieron que la FIFA le quitara la sede a Chile. Argentina presionaba para reemplazar a su archirrival. El mundo entero dudaba. Pero entonces, un hombre llamado Carlos Dittborn, presidente del comité organizador, pronunció una frase que quedó grabada en la historia del deporte mundial. Porque no tenemos nada, haremos todo lo posible para reconstruir. Dittborn trabajó día y noche. En tiempo récord, los estadios fueron reconstruidos. La voluntad del pueblo chileno venció a la adversidad. El lema oficioso del torneo fue, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Pero la historia también es cruel. Dittborn no vivió para ver el éxito de su lucha.
Murió de un ataque al corazón un mes antes del inicio del Mundial. Su legado, sin embargo, estaba sembrado. Y los futbolistas chilenos, con Leonel Sánchez a la cabeza, estaban dispuestos a honrarlo. 22 de mayo de 1960, terremoto de Valdivia, 9.5 grados Richter. 2.000 a 6.000 muertos, cifras de la tragedia. Carlos Ditborn, frase: porque no tenemos nada, haremos todo. Ditborn murió un mes antes del inicio del Mundial. El 30 de mayo de 1962, el Mundial comenzó. Chile, el país que había perdido casi todo, se preparaba para recuperar su orgullo. El primer partido fue contra Suiza. Chile ganó 3-1. Leonel Sánchez anotó un gol. El estadio explotó. Era el comienzo de algo grande. Pero el segundo partido sería recordado por siempre como uno de los episodios más violentos y legendarios de la historia de los mundiales. Chile enfrentó a Italia. La tensión venía de antes. Periodistas italianos habían escrito artículos despectivos sobre Chile, llamando a Santiago un agujero lleno de mujeres fáciles. El ambiente era una bomba de tiempo. El árbitro inglés, que Aston confesó después, no estaba arbitrando un partido de fútbol. Actuaba como un árbitro en maniobras militares. La primera falta llegó a los 12 segundos. La primera expulsión, a los 8 minutos. El jugador italiano Ferrini se negó a salir. La policía tuvo que escoltarlo fuera del campo. Antes del descanso, Leonel Sánchez, hijo de boxeador, fue derribado una y otra vez por el italiano Mario David. Hasta que no pudo más. Respondió con un puñetazo. La BBC describió: ese fue uno de los ganchos de izquierda más limpios que he visto. El árbitro no lo expulsó. Minutos después, David, en venganza, le pegó una patada en el cuello a Sánchez. Fue expulsado. Chile ganó 2-0. La batalla de Santiago pasó a la historia. Chile había demostrado que no se dejaba humillar. En cuartos de final, Chile venció a la poderosa Unión Soviética de Lev Yashin, el mejor arquero de la historia. Leonel Sánchez, con un tiro libre imparable, marcó uno de los goles más bellos del torneo. El relator Julio Martínez lo bautizó como justicia divina. Chile estaba en semifinales. La hazaña era real. Perdió contra Brasil, la selección que sería campeona. Pero en el partido por el tercer puesto, Chile venció a Yugoslavia. El país entero estalló de alegría. Leonel Sánchez terminó el torneo con 4 goles, compartiendo el segundo lugar en la tabla de goleadores junto a Garrincha y Babá. Solo por detrás de los 5 goles de Florian Albert, Ferencváros y el héroe húngaro. Chile vs Italia, la batalla de Santiago. Puñetazo de Leonel Sánchez, uno de los momentos más legendarios del fútbol. 2-0 a Italia, Chile avanzó en el torneo. Chile 2-1 Unión Soviética, gol de tiro libre de Sánchez. Chile 1-0 Yugoslavia, tercer puesto en el Mundial. A partir de ahí, Leonel Sánchez se convirtió en leyenda nacional. Fue el máximo ídolo del ballet azul. El jugador chileno más admirado de su generación. Su zurda prodigiosa era recordada con admiración por todos los que lo vieron jugar. Sin embargo, el fútbol puede ser cruel con sus héroes. Los años pasaron. Los aplausos desaparecieron. Y la fama que parecía eterna comenzó a desvanecerse. Al igual que Teófilo Cubillas en Perú, Leonel Sánchez no jugó en los clubes más mediáticos de Europa. No tuvo una carrera en el Real Madrid o el Barcelona. Su grandeza se construyó en Chile, con la camiseta azul de Universidad de Chile. Y cuando se retiró, el mundo siguió girando. Nuevos ídolos aparecieron. Iván Zamorano, Marcelo Salas, Alexis Sánchez ocuparon las portadas. Leonel quedó relegado al cajón de los recuerdos. Cita sobre su legado. Leonel Sánchez es, para muchos, el mejor futbolista chileno de la historia, hinchas azules. Pero aquí es donde la historia se vuelve más triste. En 2021, la salud de Leonel Sánchez se deterioró gravemente. Una caída de la cama lo llevó al hospital. Los exámenes revelaron una fibrosis pulmonar en estado muy avanzado. A sus 85 años, Leonel dependía de una máquina de oxígeno para respirar. A la máquina, su familia la llamaba cariñosamente el Arturito. Su hija, Caterine Sánchez, relató el día a día de la leyenda. Mi papá está todo el día con el oxígeno, depende de él. Duerme con él. Si se lo saca durante algunos ratos del día, pero cuando satura poco se lo volvemos a poner. La memoria de Leonel ya no era la misma. Mi papá ya no tiene la memoria de antes, tienes que pensar que tiene 85 años.
pero ven a hablarle de fútbol, se acuerda de todo y con detalle. Los exjugadores de la corporación de la U estaban preocupados. Gamadiel García, presidente del CIFUP, lo visitó. Lo vieron conectado al oxígeno, pero con la misma pasión por el fútbol de siempre. Y entonces, un detalle que duele. Su hija reveló que el Club Universidad de Chile no se había hecho presente durante la enfermedad de su padre. No hemos tenido noticias de los dirigentes de la U, nada. Jugadores que estuvieron en cadetes con él, pero de ahora. Unos videos de algunos jugadores y nada más. Nunca se han hecho presente, que vengan ahora porque está complicado no vale, declaró. El club que lo vio nacer, el club al que le dio todo, el club del que fue su máximo ídolo, lo había abandonado en sus horas más difíciles. 2021 diagnóstico de fibrosis pulmonar avanzada. Leonel dependía de oxígeno 24 horas al día. Arturito, el apodo de la máquina de oxígeno. Lu de Chile no se hizo presente en la denuncia de su hija. Leonel Sánchez falleció el 2 de abril de 2022, a los 85 años. El héroe del tercer puesto, el goleador del Mundial 1962 junto a Garrincha y Babá, el hombre de la zurda divina que humilló a Yacine, se fue rodeado de su familia, pero lejos del reconocimiento masivo que merecía. Su legado, sin embargo, es indiscutible. Datos para pantalla. Y 85 partidos o 24 goles con la selección chilena. 4 goles en el Mundial de 1962, goleador junto a Garrincha y Babá. Máximo ídolo del Ballet Azul. 412 partidos y 167 goles en Universidad de Chile. 6 títulos nacionales con la U. En comparación con otros grandes ídolos chilenos, Leonel Sánchez ocupa un lugar especial en la historia. Iván Zamorano, Marcelo Salas y Alexis Sánchez tuvieron carreras exitosas en Europa, pero ninguno logró lo que Sánchez alcanzó con la selección chilena, llevar al país a su mejor puesto histórico en un mundial. La IFS, Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, lo posiciona como el 40º mejor futbolista sudamericano del siglo XX. Por delante de Zamorano, 42 grados, Salas, 56 grados, y Alexis Sánchez, 118 grados. Sin embargo, el reconocimiento en su propio país fue, durante sus últimos años, escaso. El Club Universidad de Chile, según la denuncia de su hija, no se preocupó por él en su enfermedad. El contraste es brutal. El ídolo máximo del Ballet Azul, el hombre que llevó el nombre de la U por todo el mundo, murió sin que el club que lo vio nacer le brindara el apoyo que merecía. Cita directa, Caterine Sánchez, su hija. El Club Universidad de Chile no se ha hecho presente. Nunca se han preocupado. Mi papá está conectado al oxígeno y ellos no aparecen. Porque en el fútbol, como en la vida, los héroes a veces son olvidados por aquellos a quienes entregaron todo. Leonel Sánchez fue el jugador más importante en la historia de Chile en aquella época. Un talento que lideró a su selección al tercer puesto en el Mundial de 1962, el mejor resultado de la historia del fútbol chileno. Fue uno de los máximos artilleros del torneo, junto a leyendas como Garrincha y Babá. Su zurda prodigiosa y su carácter indomable lo convirtieron en un ícono. Pero el fútbol moderno, con su vorágine de nuevas estrellas, con su mirada puesta en Europa, ha ido sepultando su nombre. No fue un fracaso. No fue una falta de talento. Fue, simplemente, el paso del tiempo. Y la falta de una maquinaria mediática que mantuviera viva su leyenda. Leonel Sánchez no jugó en el Real Madrid. No ganó una Champions League. Su grandeza se construyó en Chile, con la camiseta azul de Universidad de Chile, liderando el Ballet Azul a una época dorada. La historia ha sido injusta con él. En sus últimos años, conectado a una máquina de oxígeno, el club que lo vio nacer no se hizo presente. Esa es la cruel ironía del fútbol. Pero su legado sigue intacto. El gran Leonel, el hombre de la zurda divina, el goleador del Mundial de 1962 junto a Garrincha y Babá, el héroe de la Batalla de Santiago, merece ser recordado. No como un olvidado, sino como lo que realmente fue, el futbolista chileno más importante de su generación. Un ídolo eterno. Un símbolo nacional. Como el propio Leonel Sánchez declaró una vez, en un suspiro que podría resumir la vida de cualquier héroe olvidado. Solo pido que no me olviden. Que recuerden lo que hicimos por Chile. El gran Leonel, el hombre de la zurda divina, el héroe de la Batalla de Santiago, merece ser recordado no como un olvidado, sino como el futbolista chileno más importante de su generación. Un símbolo nacional.
Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que las leyendas también pueden ser olvidadas, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia de Leonel Sánchez? ¿Crees que merece ser considerado el mejor futbolista chileno de la historia junto a Zamorano, Salas y Alexis? ¿Qué otro jugador latinoamericano crees que ha sido injustamente olvidado por las nuevas generaciones? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Leonel Sánchez, no es solo una historia de goles. Es la historia de cómo un héroe nacional puede pasar de ser amado por millones, a luchar contra el olvido. Nos vemos en el próximo video. Chao.